Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Llegó Gina Ibarra acompañada de grandes especialistas, reconocidos conferencistas, profesionales de la salud y autores importantes. Entérate de todo lo que quieras saber sobre tus hijos con Gina Ibarra en Hablando de Mamá a Mamá. ¡Comenzamos! Qué gusto me da saludarles. Empezamos la semana con mucho ánimo, con muchas, mucha fortaleza y con pues muchas ganas de seguir con salud, con trabajos y deseándoles a ustedes lo mejor del mundo. Soy Gina Ibarra y de verdad es un honor, un placer poder estar con ustedes. Saludo a Ivancito en los controles, querido Iván, ¿cómo estás? Dani Ballinas como asistente de producción, te mando un beso, mi Dani. Angie Cabrera, la productora, y conmigo aquí en el programa, que por cierto hemos preparado un programa maravilloso para todos ustedes, espero que se queden con nosotros. ¿Cómo estás, mi Angie? Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. ¿Con qué tema entramos, Angie? Entramos, todas las canciones de hoy tienen algo en particular, todas se grabaron desde casa y con un video obviamente hecho desde casa por todo esto del coronavirus, entonces todas son nuevas. La primera es Efecto Pasillo, Imagina. Ah, bueno, pues ahí está. Fíjense que ahorita vamos a hablar de depresión y ansiedad en el primer bloque. En el segundo y tercer bloque vamos a hablar con Carlitos Páez. Él es sobreviviente de los Andes, es un conferencista, pero creo que nos tiene que platicar cosas muy importantes de cómo se es resiliente en la vida, cómo se sale adelante después de pasar una crisis tan fuerte como la que él pasó, el que se quedó, tengo entendido, 72 días en los Andes. Tuvieron que pasar por muchas cosas hasta que fueron rescatados después de que los habían dado por muertos. Así que al ratito vamos a hablar con él, estén muy pendientes. Y en el último corte vamos a hablar de finanzas con mi queridísimo Marcelo. Marcelo, ¿cómo el primer nombre se me fue? Angie, ando yo. Alfonso Marcelo. Alfonso Marcelo. Alfonso, mi querido Alfonso, que lo queremos muchísimo. Y bueno, déjenme tomar, aquí tengo la llamada para no quitarle tiempo a Adriana Ortiz, psicoanalista, a quien le doy la bienvenida y le agradezco mucho que se conecte con nosotros. Adriana, ¿cómo estás? Hola Gina, muy buenas tardes, aquí a todo tu auditorio, un placer en verdad estar aquí el día de hoy. Bueno, pues padrísimo platicar sobre este tema de depresión y ansiedad. ¿Hay una diferencia entre ambas, querida Adriana? Totalmente, fíjate que son trastornos que además se están presentando con un mayor índice en estos momentos, ¿no? Precisamente por lo de la pandemia, y que aunque suelen tener alguna sintomatología en común, sí se trata de dos cosas diferentes. Fíjate, primero podemos empezar hablando acerca de qué es lo que ocasiona a cada uno. Mientras que en la ansiedad el origen está relacionado con el miedo, Gina. O sea, con el miedo a algo que puede resultarnos amenazante. Okay. Entonces, este miedo hace que todos nosotros, cuando estamos ante una situación de estrés o de amenaza, secretamos dos sustancias químicas muy importantes, que son la noradrenalina y el cortisol. Y eso hace que tú te prepares para enfrentar esa amenaza o, por el contrario, que huyas de esa amenaza, depende en la circunstancia en que te encuentres. Pero si esa situación de amenaza o de miedo se repite por un largo tiempo, entonces también puede traer repercusiones a nivel psicológico, en donde nos volvemos más hipervigilantes, podemos estar más irritables, tener inseguridad, y entonces también caer en un trastorno de ansiedad o estos ataques de pánico. Se tiene que tener un antecedente para caer en estos ataques de pánico, porque hay gente que ya los había sufrido antes. Me imagino que hoy se pueden encrudecer por toda la crisis y por todo lo que estamos recibiendo en redes sociales, en noticieros, en información. Pero gente que nunca la había tenido, que a lo mejor siempre decía, pues yo soy bien light, yo la verdad que para que algo me afecte, pues no. O sea, pueden llegarse a presentar en estas personas y encrudecerse en las que ya la tienen. Sí, totalmente. Lo acabas de describir muy bien.
O sea, hay personas que evidentemente ya venían en ciertos niveles de ansiedad y que ahorita por eso es muy importante que estén atendidas, que estén vigiladas, que estén medicadas, y es que ya venían en un proceso así, pero que también hay ciertos factores a nivel genético que predisponen a las personas para tener ansiedad, o hay también cierto tipo de personalidad que, como bien lo describías tú, ¿no?, son mucho más sensibles a ciertos estímulos o a ciertos aspectos, ¿no? O generalmente yo diría que a lo mejor son más aprensivas o tienden a ser más aprensivas con las cosas, y por eso también pueden desarrollar este tipo de trastornos, ¿no? ¿Hay alguna edad más vulnerable? No sé, la adolescencia, en esta etapa en donde hay tantas y tantas hormonas, puede ser que se llegue a presentar más, ¿sí o no? ¿No? Porque están emocionalmente arriba y abajo. ¿Se puede llegar a presentar más? Fíjate que la adolescencia sí es una etapa muy vulnerable. En lo que yo he visto, sí hay cada vez más casos de ansiedad en esta etapa, pero hay muchos más casos de depresión en la adolescencia y muchos más casos de ansiedad en los adultos jóvenes, ¿no? Digo, también se presenta la depresión, que ahorita si gustas lo aterrizamos en cuanto a qué se refiere con la depresión, pero es más común en los adolescentes que tiendan a estar más depresivos, aunque sí están presentando también casos de ansiedad. Bueno, pues de una vez dime lo de la depresión, porque tenemos unos minutitos nada más. Ajá. Claro que sí. La depresión, por lo tanto, el origen de la depresión está ocasionado por una pérdida. Y esta pérdida no solamente me refiero a alguna pérdida de un ser querido, sino pérdida en cualquier otro sentido. Por ejemplo, ahorita que hay quien perdió su trabajo, ¿no?, por esta etapa de la pandemia, o perdió a lo mejor un ingreso y su economía bajó. Inclusive ahorita, por eso se habla de que todos podemos sentirnos un poco más depresivos, porque estamos perdiendo nuestra libertad para salir a la calle, para hacer las actividades que antes lo hacíamos de manera regular, y que por eso también esté relacionado con una disminución específica en el estado de ánimo que nos puede afectar directamente a nuestra autoestima y en el disfrutar la vida, ¿no? Claro, que eso es lo que te quita, el disfrutar la vida. Creo que eso es lo más importante. Y el saber que todo esto termina, ¿no? Al final de cuentas. Así es, mira, finalmente, como hoy escuchaba los temas que se van a abordar en el programa, nosotros tenemos que tener muy claro que ante una crisis siempre vamos a salir más fortalecidos. No es una situación fácil, tenemos que hacer ciertos sacrificios. ¿Por qué? Pues para que todo esto pase más rápido, pero sí tiene un final, hay una solución, afortunadamente, ¿no? Uh-huh. Y va a haber el momento en que podamos estar mejor, ¿no? Y sobre todo, Gina, que tenemos que tener un aprendizaje, porque ahora que estamos en este encierro, también nos enfrentamos a nosotros mismos, ¿no? A todos estos rasgos que a lo mejor de los cuales nos hemos estado alejando y que ahora pues nos están dando la posibilidad de trabajar en uno mismo y de hacer las cosas mejor. Es una posibilidad de reinventarnos, ¿sabes? Yo creo que de prepararnos para lo que viene, que sí, me imagino que van a ser cosas, donde vamos a tener ciertas complicaciones por la situación económica, por la situación de salud, por la inseguridad, por todo esto a lo que le tenemos, pero creo que estos momentos de cuarentena también, como bien lo dices, pues es un momento para reflexionar, prepararnos para salir adelante de la mejor manera. Hay que ponernos a leer, prepararnos, ponernos en forma, si tenemos unos kilitos de más, adelgazar, planear, ¿no crees? O sea, agarrarlo como algo positivo, Adriana. Y ¿sabes qué? Que sí, efectivamente estoy de acuerdo en todo lo que mencionas, y que creo que también no le tengamos miedo a las emociones, Dina, porque muchas veces este tipo de trastornos de los que estamos hablando es porque no canalizamos adecuadamente nuestras emociones. Se vale tener miedo, se vale sentirse triste, o sea, se vale estar, pues a lo mejor en esta incertidumbre, pero lo que sí no se vale es desquitarte con los otros por no responsabilizarte de tus emociones. Las emociones están hechas precisamente para hacerle frente a muchas cosas y para poder adaptarnos y entender y explicarnos el mundo, ¿no? A través de eso que sentimos. Bueno, dame un contacto, por favor, Adriana Ortiz, por si alguien te quiere contactar. Mira, nos pueden buscar en Fundación APTA, estamos en Facebook, es una asociación sin fines de lucro,
y también me pueden buscar en Facebook igual como psicoanalista Adriana Ortiz, estoy a sus órdenes. Ok, pues te agradezco muchísimo, te mando un abrazo muy grande, cuídate mucho. Igualmente, abrazos Gracias. virtuales. Igualmente, querida Adriana Ortiz, psicoanalista. Bien, Angie, vámonos con las redes sociales para todas las personas que nos quieran mandar preguntitas para nuestros siguientes invitados. Como les digo, en un momentito más estará con nosotros Carlitos Páez, sobreviviente de los Andes. Así es, nuestra fanpage en Facebook es Gina Ibarra TV, en Twitter e Instagram nos encuentran como @Gina Ibarra_TV y en YouTube para escuchar y ver todas las entrevistas Gina Ibarra, y no se les olvide seguir a Grupo Fórmula en Twitter @radio_fórmula, en Facebook Radio Fórmula y en Instagram Radio Fórmula MX, y usan el hashtag abriendo la conversación. Ahí está, para todas las personas que nos quieran mandar mensajes, con mucho gusto los leemos. Y antes de que se me olvide, mañana como a las 11 voy a estar en Sale el Sol hablando de la rebeldía de los adolescentes en esta cuarentena. Así que como a las 11 le prenden a Sale el Sol mañana también, para que no se me olvide. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos para seguir hablando de Mamá a Mamá aquí en Grupo Fórmula. No se me vayan, rapidísimo vamos al corte. Me gustaría saber con quién entramos, Angie. Con Matiz, la canción se llama Ay Ay y es otra canción que se grabó desde casa y se lanzó en esta cuarentena. Ah, perfecto. Bueno, pues fíjense que les quiero presentar, aquí está también en la radio conmigo Tony Gallardo, a quien saludo con mucho gusto, porque cuando ella supo que íbamos a entrevistar a Carlitos Páez, dijo, Gina, quiero estar en la entrevista, me interesa muchísimo poder platicar con él. ¿Cómo estás, querida Tony? Hola, querida Gina, pues yo feliz aquí, la verdad es que sí me interesa mucho. Bueno, pues vamos a saber su historia. Vamos a presentar a nuestro querido invitado Carlitos Páez, escritor, conferencista y sobreviviente de los Andes. ¿Cómo estás, Carlitos? ¿Cómo estás, Gina? Qué gusto hablar contigo. Qué gusto y qué honor tenerte en la línea para que nos platiques tu historia. Eres un hombre resiliente al 100% y es un agasajo el poder escucharte y el poder pues aprender de ti, porque tenías tan solo 18 años cuando tomaste ese avión que se estrelló y te quedaste en la cordillera de los Andes. ¿Nos puedes platicar un poquito? Sin duda, es una historia que pasó hace 47 años. De hecho, debo decirte que extraño mucho México ahora con el tema de la cuarentena y no poder estar allá, porque bueno, vos sabés que ahí México adoran la historia de los Andes y bueno, me encanta compartirla allá con conferencias. Digo, fue una historia que dio la vuelta al mundo, que pasó hace 47 años y de la cual seguimos hablando hoy. Fíjate que se hicieron 3 películas, 9 documentales, 26 libros escritos. Digo, es una historia extraordinaria protagonizada por gente común. Ese es el gran gancho que tiene la historia. Ese es el gran gancho, exactamente, porque a ti cuando te sucedió, tengo entendido que tú eras el menor de todos los tripulantes. Yo era el menor de todos los pasajeros y yo tenía 18, de hecho cumplí 19 años en la cordillera, nosotros estuvimos 70 días, mirá qué cuarentena que nos pasamos. Fíjate que la gente ahora me habla de esa cuarentena que vivimos ahora, que nos tocan de repente 14 días, 28 días, que estás cómodo, con calor, con internet, con Netflix, con todo, y nosotros estuvimos a 25 grados bajo cero, sin ropa, sin comida, sin nada, a vivir esa historia increíble, ¿no? Increíble, pero bueno, protagonizada por gente común, no éramos superdotados para nada, éramos gente del común. No había nada que los hiciera en común. ¿Qué hacías tú? ¿Por qué te subiste a ese avión? Porque íbamos a jugar al rugby a Chile, era un equipo de rugby que íbamos a jugar un partido y aparte íbamos a pasar un fin de semana largo, o sea, era el 12 de octubre, que es feriado, y a pasar un fin de semana de 4 días en Chile. Y el tipo de cambio nos ayudaba muchísimo en la época de Pinochet, de Allende, y bueno, yo llevaba $70 para los 4 días, imagínate, era mucha plata, digo, entonces, era todo divertido, porque íbamos a conocer un país nuevo, íbamos a jugar al rugby, íbamos a salir con chicas, en fin. Era todo en alegría y éramos todo un grupo de amigos, o casi amigos, todos, porque éramos 45 personas. Eran 45 personas, de las cuales, ¿cuántos sobrevivieron, Carlitos? De los cuales sobrevivimos 16 después de 70 días. Murieron 29. Murieron 29.
cuando se estrelló el avión, ¿fueron que murieron los 29 o durante los días que estuvieron ahí fueron muriendo? Murieron en distintas etapas. En el accidente murieron algunos, después hubo una avalancha que murieron 8, y después murieron 3 a lo largo de la historia. ¿Qué pensabas en ese momento, Carlitos? Eras un adolescente, me imagino que con muchos miedos, me imagino que toda tu familia súper angustiada, porque además los dieron por muertos, tengo entendido. A los 10 días nos dieron por muertos. Fíjate que yo era un chico, como dicen en México, yo era un junior, yo no servía para nada, era un chico de desayuno en la cama, tenía niñera en aquella época, para que veas el personaje que iba ahí. Y bueno, pero ahí cuando te toca vivir una historia como esta, aparecen recursos desconocidos que uno tiene y que a veces no sabe que tiene. Ajá, claro. Hubo un antes y un después, por supuesto. Hubo un antes y un después. Y después, bueno, naturalmente que después se convirtió en una historia súper famosa, de la cual se sigue hablando. Fíjate que ahora se van a hacer 2 películas, una película y una serie sobre esta historia. Bueno, ustedes, los mexicanos, hicieron en el año 74 una película que se llamó Los sobrevivientes de los Andes. Ustedes la consideran casi propia la historia, les encanta a los mexicanos la historia de los Andes. ¿En otros países no tiene tanto éxito esta historia? Perdón, no te escuché. Que si en otros países no tiene este éxito que caracteriza a los mexicanos. Sí, obvio que lo tiene, pero como ustedes hicieron una película en el año 74, una película de René Cardona, bueno, la consideran como propia la historia. Toda la gente de la edad, de los 60 y pico de años y todo eso, todas tienen el libro. O sea, yo cuando voy a las conferencias se llena de gente, la gente toda quiere saber un poco de qué va la historia y en fin. Yo te digo, el 50% de las conferencias que yo doy son en México, para empresas naturalmente, y muchas conferencias abiertas. La conferencia más grande en mi vida la di en el Auditorio Nacional para 10.000 personas, fíjate vos. Y otra vez en Puebla para 5.000, que eran 2. Exacto. Ya una cuestión que se llama Gente Nueva. Ok. Tony, ¿vas a preguntarle algo? Sí, yo personalmente, seguí la historia. Obviamente con las películas, tienes razón, Carlitos. Creo que las películas nos dejaron muy impactados aquí en México. Y la historia completa, que es impresionante, o sea, saber que aparte de que estaban ahí solos en la nieve, sin comida, sin nada, todavía una avalancha, ¿no? Termina cayendo sobre ustedes y todavía sobreviven a esa avalancha. O sea, la historia es fantástica. O sea, aunque no quisieras que hubiera película, tendrías que haber una película al respecto. ¿Estás de acuerdo? Bueno, fíjate que es una historia. La historia nuestra es una historia de lucha contra el no, permanentemente. El accidente, después recibir una noticia que no nos buscan más, tomar la decisión de alimentarnos a nuestros compañeros muertos, la avalancha. Okay. Cuando vino la avalancha no podíamos entender de que además Dios nos mandaba, además del accidente, una avalancha. O sea, fue una historia de 70 días que es una enormidad de tiempo. Si te pones a pensar, yo no sé si ustedes están en cuarentena, pero acá en Uruguay sí estamos en cuarentena. Hace cuestión de 15 días, ya parece una eternidad, y bueno, imagínate 70 días. No, bueno, ¿qué fue lo más difícil para ti? Bueno, hubo muchos momentos difíciles, pero si pudiéramos mencionar uno, ¿cuál fue el momento más difícil para ti, Carlitos? Para mí lo peor que me pasó en la historia fue la avalancha, porque era como que Dios nos daba vuelta a la espalda, o sea, como que después del accidente, encima yo perdí mis 2 mejores amigos, los perdí en la avalancha, entonces fue durísimo porque era como que, bueno, como que Dios no quería que siguiéramos adelante. Y bueno, sin embargo nos levantamos gracias a un grupo. Es una historia que es notable, como lo utilizan los americanos como trabajo en equipo, y las empresas en México también, para tratar de inculcar lo que fue el teamwork o el trabajo en equipo. Es de las historias más notables. Es más, en muchas universidades norteamericanas, el libro nuestro, el libro Viven, es un libro obligatorio las universidades para hablar justamente de lo que fue el trabajo en equipo, porque fue gracias al equipo que salimos adelante. Gracias a que cada uno tenía una función, me imagino. No fueron todos a pedir ayuda, porque tengo entendido de que los dieron por muertos, como, bueno, me los estás platicando también tú, y algunos fueron a pedir ayuda y fue cuando se dieron cuenta de que estaban vivos. ¿Cómo escogieron a aquellos que se fueron y bueno, el otro grupo?
justamente que no podíamos salir todos porque nosotros estábamos en un lugar, fíjate que ellos caminaron 70 kilómetros, pero todos tuvimos que trabajar para que ellos salieran adelante. Y bueno, no podíamos salir todos porque todos nos moríamos. Y fíjate que ahí las temperaturas son en 20, 25, 30 bajo cero. Las nieves ahí son eternas, o sea, nunca se derriten. Y aparte no teníamos, nosotros íbamos con la indumentaria para primavera, no para vivir en esas condiciones. Entonces trabajamos para que ellos dos salieran adelante y caminaron hacia el lugar equivocado, curiosamente, porque ellos caminaron porque el piloto antes de morir había dicho que habíamos pasado Curicó, que queda en Chile, entonces caminamos por el lado chileno y estábamos del lado argentino, o sea que totalmente equivocados. Y bueno, pero con pasión y con ilusión y con actitud, aún equivocados llegamos igual, que es un poco de lo que se trata en la vida. Sí, claro. Te hizo más fuerte. Tú mencionas ahorita que eras como junior, ¿no? Que no sabías hacer muchas cosas, pero a lo mejor la edad también fue lo que les ayudó para sobrevivir en ese momento. ¿Sería que tenían la edad y el momento oportuno para seguir o perseguir sus sueños todavía? Yo creo que, a ver, nosotros nos tocó a una edad de la adolescencia y un poco la inconsciencia también nos ayudó a salir de ahí. Pero uno encuentra recursos desconocidos, viste que a veces uno no se da cuenta que los tiene. A mí me encanta compartir esta historia con gente joven, porque muchas veces los jóvenes no nos damos cuenta de que podemos protagonizar grandes historias. Fíjate que esta historia está considerada la historia más grande de supervivencia de todos los tiempos, así lo dice National Geographic, pero lo importante es que fue protagonizada por gente del común, o sea que no éramos como mi amiga Carla Willow, que era una tipa superdotada, que llegó al Everest, que fue la primera mujer que llegó al Everest. Nosotros éramos gente del común, o sea, no conocíamos la montaña, no conocíamos lo que era el frío, no conocíamos nada. En Uruguay la altura máxima tiene 500 metros y nosotros nos caímos a 4.200 metros. No, bueno, eso, pero por supuesto que sacaron ciertas fortalezas que no sabían, eran gente común y corriente, pero se fueron unos y regresaron otros, ¿no, Carlitos? Definitivamente no regresaron siendo las mismas personas. Y yo creo que es una historia de la cual vos aprendés, digo, es una historia que, como creo que también de esa cuarentena también se aprende, digo, uno empieza a valorar las pequeñas, grandes cosas que son las que le dan el verdadero sentido a la vida. Entonces yo creo que no hay que quejarse, hay que, en la medida que nosotros nos ocupemos de estar en cuarentena, estamos ayudando a otros. Fíjate que la historia nuestra... Déjame ir una pausa comercial y regresamos, no me cortes, ¿sale? Dale. Rapidísimo, una pausa. Carlitos, esta experiencia no solamente te cambió a ti, también le cambió la vida a tus padres. Estoy viendo en tu biografía que tu mamá escribió un libro llamado El Rosario de los Andes y tu papá otro que se llama Entre mi hijo y yo. Ellos nunca perdieron la esperanza. ¿Tú la perdiste alguna vez? No, muchas veces cuando vos, cuando te toca, es una experiencia grupal, cuando vos perdés la esperanza, el grupo te ayuda a salir adelante. Y bueno, nosotros nos pasaba eso, que a veces perdíamos la esperanza y a veces, pero los otros te ayudaban, y lo mismo cuando otros perdían la esperanza, éramos nosotros los que nos ayudábamos. Fue una extraña experiencia de 70 días que, bueno, ni mi padre ni mi madre perdieron la fe y ellos estuvieron en la búsqueda durante los 70 días, que es algo insensato que pasó, pero bueno, vos sabés que los padres tienen una especie de premonición, una especie de cuestión parapsicológica de que saben que sus hijos están vivos. Y bueno, eso fue lo que nos sucedió. Fíjate que no solamente me cambió la historia a mí, sino que me cambió a mucha gente, porque bueno, mucha gente se basa en esta historia, muchas veces no saben la cantidad de programas que me han llamado a mí ahora de España, de México, de todos lados. Bueno. Hablar sobre este tema, sobre todo para vincularlo con... Y en una experiencia... hola. Sí, aquí estamos, te estamos oyendo. Okay. Para vincularlo con lo de la cuarentena, ¿no? Sí, porque la gente se queja porque vivir una cuarentena de 14 días o de 15 días y bueno, a nosotros nos tocó una cuarentena un poco más larga. Entonces, todos los programas y las empresas me están llamando justamente para hacer conferencias virtuales, para ver, porque toda su gente están viviendo un momento muy difícil. Fíjate que este tema nos está tocando la humanidad entera. Digo, acá no importa si tenés dinero o no tenés dinero, si sos rico, si sos pobre, en cualquier país están todos en la misma. Bueno, pero tenemos que aprovechar
para encontrar las cosas positivas que nos deja esto. ¿Qué nos deja? Ahora te puedes vincular con amigos que tenías perdidos, que tenés... En fin, yo creo que se trata de eso, se trata de ahondar las relaciones. ¿Tú crees que todas las personas tengan esa capacidad para salir adelante, esa resiliencia, o es algo con lo que se nace? Porque de una u otra manera, muchas personas que, como bien tú dices, están ahorita pues relacionando lo que ustedes vivieron como una parte muy fuerte, donde sacaron todo lo que tenían para salir adelante, y hoy en día muchas personas pues están tumbando, incluso hay casos de suicidios de personas que les detectan el coronavirus. Bueno, yo creo que sí, yo creo que todos tenemos el recurso, lo que pasa es que a veces tenés que vincularlo con alguna otra historia que haya pasado, que bueno, que han habido otras historias también, un poco para referenciar, un poco, si yo estoy viviendo esto, ¿cómo pudieron hacer los otros que vivieron mucho peor? Yo digo siempre, es una frase que yo acuñé hace tiempo, que cada cual tiene su propia cordillera, que no es la mía más importante que la de los otros, cada cual tiene su propia historia. De lo que se trata es de sacar de tu historia la parte positiva de la historia que no tiene. En nuestro caso, triunfó la vida. Hoy somos más de los que salimos en aquel avión. El otro día festejamos los 47 años que nos juntamos todos y éramos 102. O sea, gracias a que yo estoy vivo hay 7 más. Tengo 2 hijos y 5 nietos. Entonces, valió la pena nuestra historia, valió la pena nuestra lucha, valió la pena nuestra transformación. Valió la pena nuestra evolución para que lo que triunfe sea la vida. Entonces creo que hay que mirar para atrás por el espejo retrovisor, pero para ir para adelante. ¿Se siguen juntando entonces todos los que quedaron como sobrevivientes? Me imagino que algunos ya murieron, pero por otras causas. No, murió uno, murió el que era mayor de todos, murió hace un par de años, y nos juntamos todos, el 22 de diciembre nos juntamos todos los sobrevivientes con los hijos y con los nietos ahora. ¡Qué maravilla! ¿Tuvo que haber un líder, Carlitos? Alguien que dirigiera, alguien que dijera, porque me imagino, todos eran adolescentes, o entre los que quedaron había a lo mejor el entrenador de Rubik o personas mayores que fueran a lo mejor las cabezas de todos ustedes. No, éramos todos más o menos teníamos de la misma edad, digamos, de 18 a 24, 25 años, y naturalmente que empiezan a surgir personajes que lideran el asunto. Al principio el líder era el capitán del equipo de rugby, que lo mantuvimos como líder, pero él después muere en la avalancha y entonces empiezan a surgir otros personajes que lideran el asunto. Y bueno, creo que básicamente se compone, nosotros fuimos muy respetuosos de los roles de los otros. O sea, cada cual tenía un rol asignado y bueno, fuimos muy respetuosos y eso conforma lo que fue en definitiva el trabajo en equipo. ¿Cuál era tu rol, Carlitos? ¿Perdón? ¿Cómo era tu rol? Tú como cada uno tenía un rol, dices. Tenía un rol específico que era tapiar el avión para que no entrara frío. Entonces yo con valijas y con pedazos de chapa y todo eso, tapiaba el avión. Fíjate que ahí los vientos son entre de 100 kilómetros por hora, es una bestialidad el frío que hay, cuanto más viento hay, peor. Entonces mi trabajo era de tapiador, es más, me decían el tapiador, que fue uno bueno, fue el trabajo mío y a mí me respetaban ese rol a muerte, o sea, y hubieron otros que eran los estudiantes de medicina y había otro que era estudiante de ingeniería que asumió su rol como ingeniero y así se fue conformando la historia. ¿Hubo alguno que no quiso, tú platicabas hace un momento que tuvieron que comerse a las personas que habían fallecido? ¿Hubo alguno que no quiso y que haya muerto por esa causa? No. Hubo uno que demoró 2 días más en tomar la decisión, pero bueno, al final, que fue justamente el que murió, Javier Metol, que fue el primero de los que murió ahora en la civilización, pero él tenía 4 hijos, entonces la mujer, él estaba viva su mujer, lo convenció y bueno, y claro, para un señor mayor es mucho más difícil tomar la decisión, en ese momento él tenía 36 años. A ver, ¿había mujeres también en el grupo? Había 5 mujeres que murieron, las 5 mujeres, y no murieron por ser mujeres, murieron porque estaban sentadas en el lugar equivocado, digo, esa es la realidad, me hubiera encantado. Además, una de las mujeres vivió hasta la avalancha, que fue la mujer del señor de Javier Metol, que fue una mujer extraordinaria, la verdad, extraordinaria, porque fue, hablando en un programa como el tuyo, de mamá, te digo que ella fue la madre de todos nosotros durante 16 días, y ya que era bien difícil el rol, pero sin embargo fue una maravilla de mujer, porque nos hizo mantener de alguna manera nuestra educación
y el comportamiento nos lo hizo mantener ella, y aparte que nos agarramos de ella, porque siempre la madre es uno de los es uno de los símbolos más importantes que tenemos, digo. De los pilares. Qué bonito lo que estás diciendo, porque creo que sí, cada género tiene diferente función, y qué pérdida tan grande que las mujeres no hayan sobrevivido, pero qué padre esta historia que cuentas de ella, ¿no? Que al final de cuentas les dio la base para que ustedes siguieran unidos como equipo y pudieran salir adelante, que creo que eso es bien importante. Naturalmente. Fíjate vos que una de las historias para mí más lindas que tiene la cordillera, que de hecho mi padre basó el nombre del título de su libro, que se llama Entre mi hijo y yo la luna, en realidad está basado en una historia que yo tenía con mi madre, que yo siempre era un obseso por mirar la luna, porque sabía que era lo único que mi madre podía estar mirando, porque en aquel momento naturalmente que no había internet ni había absolutamente nada. Y curiosamente, cuando yo iba a la civilización y hablo con mi madre me decía: Carlitos, yo siempre salía a la Rambla de Montevideo para mirar la luna porque yo sabía que tú la estabas mirando. Entonces son esas cosas románticas que tiene una historia que también hay que rescatar, porque no solamente es el drama, sino también es la parte positiva. Y la parte espiritual que tú estás mencionando, ¿no? El ser humano con esa parte espiritual creo que nos hace sobrevivir y salir adelante, ¿no, Carlitos? Bueno, son esas cosas, sí, esas cosas. Nosotros no peleábamos por fama, no peleábamos por películas, no peleábamos porque tú me llames acá 47 años después. Nosotros peleamos por cosas muy simples, como volver a casa con mi familia, por la vida. Sí mismo, en realidad era esa nuestra lucha. Y eso es lo que te hace seguir adelante. En realidad uno, como yo dije hoy hace un rato, uno valora las pequeñas, grandes cosas que son las que le dan el verdadero sentido a la vida. ¿Tú crees entonces que ahorita lo que estamos viviendo, esta crisis mundial, sí va a ser de una u otra manera una sacudida muy fuerte, o será que se vaya a olvidar? Porque a veces los seres humanos somos de memoria corta y nos confiamos, ¿no? Cuando a lo mejor, como dices tú, esta cuarentena la estamos viviendo en casita, los que tenemos la fortuna de poder tener un techo, un alimento, estar con la familia, pero cuando pase esto, pues a lo mejor lo vamos a ver como una pesadilla que ya pasó, despertó y no nos cambió como seres humanos, a diferencia de cómo ustedes vivieron ese sufrimiento de perder gente, de tener miedo, de tener frío, tener hambre. Y bueno, que en realidad lo que estamos viendo es una pesadilla. Yo cuando me levanto de mañana me hace acordar tanto a la historia de los Andes, que me levantaba y me despertaba y decía: yo no puedo creer lo que estoy viviendo. Sí. Y bueno, y ahora hay que cuidarse. Yo tengo 66 años, o sea que estoy en edad de riesgo. Nos tenemos que cuidar, digo, la verdad que es así. Pues sí. Y le agradezco enormemente a los chicos jóvenes que en realidad están haciendo el sacrificio de quedarse adentro y todo eso, para que nosotros los más viejos podamos salir adelante. Y así va a ser. Yo te agradezco muchísimo, querido Carlitos, que nos haya regalado tu tiempo, y danos un contacto, por favor. Y nos estemos en contacto. Yo estuve en Radio Fórmula una vez con Fernández, con Ari Fernández. Ah, ok. ¿Pero tienes algún teléfono, alguna red social que nos compartas? La producción tiene todo, pues ya me han llamado. Lo ponemos entonces, Carlitos, para que no nos corte la guillotina. Te agradezco mucho, te mando un abrazo y te admiro de veras profundamente. Gracias, Carlitos. Yo también. Gracias, Carlitos. Mi página web, carlitospaez.com. Ok, la ponemos. Gracias, Carlitos. Una pausa. Gracias, mi Tony Gallardo. Gracias, hermosa. Bye, bye. Bye, bye. Pausa, regresamos a que nos corta. La verdad es que muy motivada después de escuchar esta gran historia. Sí se puede, vamos a salir todos adelante, hay que ser resilientes, fuertes y bueno, seguir ejemplos de personas como la de Carlitos Páez que acabamos de entrevistar. Y ahora también tenemos un súper invitadazo, pero antes quiero que Angie me diga, Angie, ¿a quién tenemos, con qué música entramos? Se llama Los Huesos de Dani Martín y Juanes. Ahí está. Alfonso Marchelo. Bueno, yo siempre digo Marchelo, pero es Marcelo. Él es coach financiero y me da un enorme gusto tenerlo aquí en el programa. ¿Cómo estás, querido Alfonso? Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar de nuevo aquí platicando de finanzas. Platicando de finanzas. Y fíjense que vamos a hablar de por qué no cambiarse de Afore en épocas de COVID-19. Primero explícanos con peras y manzanas a todos qué es una Afore. La Afore es el sistema para el retiro, para que todos nosotros los que estamos trabajando a partir del 1 de julio de 1997
tenemos un sistema de pensión, que eso es personal. En otras palabras es, si trabajas en una empresa, en automático te está ahorrando un pedacito de lo que ganamos, el 6.5% de lo que ganamos se va a esa Afore. Hay 66 millones de mexicanos con Afores. Lo que no es porque o no han empezado a trabajar o porque están en la modalidad anterior, es decir, que se van a jubilar por medio del IMSS o el ISSSTE. Pero justo ahorita que estamos platicando lo del tema del Afore, está como muy de moda, porque si alguien ya ha visto, escuchado, visto lo de las noticias, acaban de salir los resultados de cómo les fue a la inversión en las Afores, en otras palabras, a nuestro dinero, a todo el dinero de todos los que tenemos una cuenta en la Afore, por aquello de todo lo que está pasando en la economía. Entonces, el cierre de marzo, pues la verdad es que estuvo muy feo. Y eso nos asustó a todos. No malo, fatal. Exactamente. Ahora, dentro de todo esto hay varios mensajitos ahorita para entrar al tema de si nos conviene sacar o no, si nos conviene cambiarnos o no. De entrada, hay que saber que todas las Afores, es decir, todo el dinero de todos nosotros como mexicanos que se invierte con un objetivo de largo plazo para cuando cumplamos los 65 años de edad. Entonces, en el camino ocurren muchas cosas, no como esta crisis que estamos empezando y ya estamos viviendo, y seguramente habrá una más después. Bueno, depende de los años que nos falte para jubilarnos, pero si hay gente que todavía le faltan varios años para jubilar, entonces va a haber más crisis. Pero no pasa nada porque están diseñadas para que cuando cumplamos los 65 todo esté bien. Es decir, si le fue mal a la Afore, pues obviamente se va a recuperar y cuando llegue el momento el dinero va a estar listo y como debe ser, con buenos rendimientos. Híjole, pues eso sería lo esencial, ¿no? Eso sería lo bueno, que tuviera buenos rendimientos. Porque ahorita como que ahorita todo está muy inestable, ¿no? Ahorita yo creo que, yo lo digo de una manera que hay que dejar que pase la ola para poder hacer movimientos. También esto aplica en la parte financiera. Lo acaba de decir exactamente, eso es lo que hay que hacer, porque ahorita hay gente que dice, está viendo alguna noticia, o le comentaron, ¿no? Es que tu dinero de la Afore perdió y perdió mucho. Que de entrada nada más hay que, en promedio, perdimos el 3% de nuestro dinero, o sea, tampoco no hay que ser, y perdimos porque se va a recuperar. ¿Sí se va a recuperar? ¿El punto es si se va a recuperar? Seguro que sí, de hecho seguro. ¿Por qué? Porque en el momento en que platicamos ahorita, como es de largo plazo, la gente que opera estas Afores, pues obviamente va a regresar toda la normalidad, saldremos de esa crisis eventualmente y eso se recuperará. Y esa es la razón por la cual ahorita estamos recomendando no cambiar y no hacer movimientos. Es decir, ahorita están las olas, el oleaje, no sabemos exactamente cómo van a quedar las piezas al final. Y eso pasa con las Afores. Necesitamos no tomar alguna decisión precipitada, porque si lo hacemos, luego vamos a perder nosotros. Es decir, por andarnos moviendo tan rápido, luego resulta que nos sale peor. Por eso la recomendación es, en la Afore en la que estemos, nos esperamos. ¿Cuánto? Pues cuando menos un trimestre más. Hay que esperar a que todo esto se tranquilice, y en ese momento, cuando ahora sí ya se quite todo ese oleaje, podemos ver en la página de la CONSAR, eso es importante, entremos, la página de la CONSAR es la del gobierno, donde vienen todas las Afores, el rendimiento, cómo nos ha ido, etcétera. Entonces hay que ver en la página de CONSAR, vemos, y ahora sí podemos decir, sí vale la pena que me cambie a esta que es mejor, una vez que se calmen las aguas. Ok, ¿y qué tan fácil es cambiarte de Afore? Ya han dado caso cuando ya, dices tú, pasando en principio el primer trimestre, a lo mejor tenemos que tardarnos un poquito más, eso ya dependerá de la situación, pero ¿qué tan fácil es cambiarse de una Afore a otra? Es muy fácil. Ahora, no se puede estar haciendo todo el tiempo, sino una vez al año, porque no tiene caso, pero es muy fácil, tan fácil que ahí en la misma página de la CONSAR viene el cómo, y es casi como si te cambiaras de banco. Dices, bueno, pues no es así como que de hoy para mañana ya está, el proceso tarda algunos días, pero no es complejo y se puede hacer igual por medio de internet, lo podemos ir haciendo. Entonces, sí vale la pena, porque en una de esas, cuando ya todo se tranquilice, vemos y dices, bueno, pues mira, fíjate que la mía está bastante bien, pues saquéle un nuevo, ¿verdad? O sea, es decir, no es obligatorio cambiarse. Simplemente el mensaje ahorita es, no hagamos movimientos, porque en finanzas, así como en muchas otras materias, el hecho de no hacer algo es hacer algo. Entonces, ahorita, no tomar decisiones precipitadas es tomar una decisión.
Oye, Alfonso, y a lo mejor hay personas que dicen, híjole, yo no sé si tenga Afore o no tenga Afore, ¿no? Habrá personas que digan, y estoy trabajando y a lo mejor no estoy pensionado, o a lo mejor dicen, no tengo, ¿cómo le hago para tener una? ¿Cómo la busco? Digo, ahorita quedamos que no es momento para hacer nada, pero ¿cómo buscar cuál Afore es la que nos conviene? Fíjate que lo que comentas es curioso, porque de hecho hay unas estadísticas que dicen que 1 de cada 3 personas no saben qué Afore está. Porque pues, no te dijeron nunca, es igual entras a trabajar y pues nadie te avisó. Si estás dado de alta en el IMSS, si tú estás dado de alta en el IMSS, en la empresa en la que estás trabajando, en la que has trabajado o estás trabajando, entonces tenemos Afore. ¿Cómo sabes? La recomendación más sencilla, hay muchas, pero una recomendación muy sencilla es bajar una aplicación en el celular que se llama Afore Móvil. Otra vez, es de gobierno, no es de ninguna compañía en particular. Y esa aplicación de Afore Móvil te va a hacer ahí 3 preguntitas, tú le pones, una de ellas, por ejemplo, el CURP, tu nombre, etc. Ya con eso nos va a decir, tú, fulanito, estás en la Afore tal, y ahí mismo podemos ver pues cómo nos ha ido, y podemos ver más funciones, si nos quisiéramos cambiar. Y la otra que también es buena, podemos hacer aportaciones voluntarias. O, si no tenemos Afore, también se vale. Es decir, ahí mismo podríamos abrir una. ¿Por qué? Abrir una Afore, pues una de esto, te la ven en automático al momento de empezar a trabajar, o si eres freelance. Es más, para hacerla más sencillo, un niño puede abrir Afore. Aunque nunca haya trabajado y todo, un niño puede tener su propia Afore. Entonces, cualquier mexicano, con que estamos mexicanos, lo podemos hacer. Aunque no trabajes, ¿puedes tener tu Afore? Sí, correcto, la puedes abrir desde ahorita. Es como abrir un banco, la puedes abrir y le vas depositando con el tiempo. Puede ser que te depositen tus papás, si es algún niño, o tú mismo le puedes ir depositando. Y el chiste es una inversión a largo plazo para que cuando cumplamos los 65 nos podamos tener una jubilación, una pensión. Oye, qué interesante lo que estás diciendo, porque es verdad, muchísimas personas trabajas en empresa y no sabes la empresa si te mete o no te mete una Afore o a cuál Afore te mete. Entonces, pues es bueno saber, ¿no? A ver dónde estás y a lo mejor es muy poquito lo que se está generando y tú puedes hacer aportaciones extras, ¿no? Para que cuando te jubiles tengas más dinerito. Eso es muy importante que todas las personas que nos están escuchando lo sepan, porque cuando venga la jubilación, pues tenemos que tener un respaldo cuando no seamos productivos. Exactamente, tener un extra para que nos podamos jubilar. Y ahora también importante comentar, las aportaciones a la Afore, y nosotros le aportamos a la Afore, son deducibles de impuestos. Ahora, ¿por qué es eso? ¿O qué significaría? Bueno, yo le meto 100 pesos y cuando haga mi declaración anual me van a regresar pues 30, bueno, dependiendo del porcentaje que nos quitan de impuesto, 25 pesos, 30 pesos de cada 100. Ahora, ¿qué bonito? Pues sí, porque obviamente es dinero dedicado a la jubilación. Entonces el gobierno dice, si tú no mueves el dinero y lo dejas hasta que te jubile, todo lo que tú aportes lo puedes deducir de impuestos. Entonces, pues, está muy bien, digo, es un dinero. Sí. Bueno. Esperemos que eso no cambie, ¿verdad? Que no se le quite la deducción de impuestos. Porque afortunadamente las Afores son privadas. Al final de cuentas, el dinero está administrado por los bancos que ya conocemos, para bien y para mal, pero al final de cuentas es privado. No es parte del gobierno como era antes. Entonces eso nos da un poco más de tranquilidad. Oye, y está padre incluso para decirle a nuestros hijos ya cuando empiecen a trabajar o que no trabajen con el dinero que reciben, porque creo que es una buena enseñanza para el ahorro. A veces pensamos que llegar a la tercera edad o 65 años son la jubilación, o qué edad es. A los 65, exacto. Sí, que nos falta muchísimo, ¿no? Cuando tenemos 20 años, pero si somos precavidos y ahorramos, pues seguramente la vamos a pasar mucho mejor de la gente que no lo hace. Por supuesto, digo, esa es la idea, justamente tener ahí un dinerito extra. Digo, si alguien por su cuenta dice, oye, pues es que yo también tengo un negocito, o logré comprar una casita, y esa casita pues ahí la rento, y qué bueno, pero esto es adicional a todo lo demás para poder tener pues la jubilación que queremos, ¿verdad? Nunca es tarde para empezar a ahorrar. Nunca es tarde. Pues dame un contacto, querido Alfonso Marcelo. Claro que sí, me puede encontrar como Alfonso Marcelo R en Facebook y en Instagram, o en Twitter también estoy como PM Finanzas, PM de Poncho Marcelo, y con todo gusto ahí platicamos, ahí pongo algunas recomendaciones o nos pueden enviar un mensajito directo. Bueno, pues ahí está, él es coach financiero, y yo te agradezco muchísimo el que siempre nos platique sobre estos temas, y más ahora en donde la parte económica creo que sí nos está preocupando mucho porque pues no sabemos cómo se van a venir las cosas, así que hay que ahorrar
y hay que ahorita mantenernos en calma esperando a que pase esta tormenta, según lo que nos estás diciendo. Eso es correcto, pero vamos a salir. Vamos a salir. Te mando un abrazo, querido. Cuídate mucho. Igualmente, muchas gracias. Gracias. Angie Cabrera, mañana ¿con qué estamos? ¿Con qué tema? Mañana vamos a hablar con Carla de la Cuesta sobre toda esta violencia que se está generando en casa a raíz de toda esta cuarentena. Hay mucha violencia doméstica. Vamos a hablar con ella. También vamos a hablar con Arlet Leal de cómo hacer un buen home office, y pues Alma Acuña con su recomendación de libros y cuentos. Ajá, home office y school home también, o como lo pongamos, porque también los chavos están en casa y también es luego complicado esta parte de las videoconferencias y que trabajen. Gracias, Angie, gracias, Ivancito, gracias, Dani, soy Gina Ibarra. Mañana, si tienen tiempo, si pueden, a las 11 por ahí, me ven en Sale el Sol, hablaré de rebeldía en los adolescentes, así que nos escuchamos y nos vemos también aquí por Grupo Fórmula. Cuídense mucho, besos y hasta mañana. Dios con nosotros, recuerden. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.